Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a rezar otra vez un ratito juntos y en este día domingo leemos un pasaje del capítulo 18 del Evangelio de San Mateo. Se acercó Pedro y dijo a Jesús: Señor, ¿cuántas veces tendré que perdonar a mi hermano las ofensas que me haga? ¿Hasta 7 veces? Jesús le respondió: No te digo hasta 7 veces, sino hasta 70 veces 7. Por eso el reino de los cielos se parece a un rey que quiso arreglar las cuentas con sus servidores. Comenzada la tarea, le presentaron a uno que debía 10.000 talentos. Como no podía pagar, el rey mandó que fuera vendido junto con su mujer, sus hijos y todo lo que tenía para saldar la deuda. El servidor se arrojó a sus pies diciéndole: Dame un plazo y te pagaré todo. El rey se compadeció, lo dejó ir y además le perdonó la deuda. Al salir, este servidor encontró a uno de sus compañeros que le debía 100 denarios, y tomándolo del cuello hasta ahogarlo, le dijo: Págame lo que me debes. El otro se arrojó a sus pies y le suplicó: Dame un plazo y te pagaré la deuda. Pero él no quiso, sino que lo hizo poner en la cárcel hasta que pagara todo lo que debía. Los demás servidores, a ver lo que había sucedido, se apenaron mucho y fueron a contarlo a su señor. Este lo mandó llamar y le dijo: Miserable, me suplicaste y te perdoné la deuda. ¿No debías también tú tener compasión de tu compañero, como yo me compadecí de ti? E indignado el rey lo entregó en manos de los verdugos, hasta que pagara todo lo que debía. Lo mismo hará también mi Padre Celestial con ustedes, si no perdonan de corazón a sus hermanos. Palabra del Señor. Después de las grandes propuestas que Jesús hacía a sus discípulos respecto de los enemigos a los que hay que amar, de los perseguidores por los que hay que rezar, de los pecadores a los que hay que perdonar, después de esto se acerca Pedro con una inquietud un poquito más concreta y probablemente más cotidiana, porque Pedro está preguntando por las ofensas del hermano, y el hermano en labios de un judío en aquel tiempo es alguien de la propia familia, alguien o incluso de la propia comunidad, alguien cercano. ¿Hasta cuántas veces tendré que perdonar a ese, al hermano, al que está cerca, al que es de los míos? Probablemente incluso Pedro está pensando en esa comunidad nueva, en esos 12 que están siguiendo a Jesús, y probablemente Mateo, cuando escribe su evangelio, recuerda esta situación porque está viviendo también en una comunidad en los primeros años de la iglesia donde descubren, a lo mejor con sorpresa, que dentro de la comunidad hay también pecadores, que la vida comunitaria no es fácil y que hay personas dentro mismo de esa comunidad que ofenden. La respuesta de Jesús obviamente no pretende ser una respuesta matemática. 70 veces 7 es una manera de decir siempre. Cuando Pedro dice 7 veces debe haber pensado que era muy generoso. De hecho, algunos maestros en la época de Jesús decían que hasta 4 veces había que perdonar al hermano. Jesús habla no de 7, sino de 70 veces 7. Y perdonar siempre tiene un fundamento, y por eso la parábola, el fundamento es la experiencia del perdón recibido. Esta comparación que hace Jesús, ahora sí usando la matemática, esta comparación que hace Jesús es muy significativa. La primer deuda, el servidor que se arroja a los pies del rey y que hace que el rey se compadezca, es una deuda imposible de pagar. 10.000 talentos, dicen los que estudian la Biblia, que son como 70 millones de denarios, son 70 millones de días de trabajo. Esa deuda grande perdonada no hace que el corazón del perdonado después sea capaz de perdonar al otro que le debe 100. Contra 70 millones, 100 denarios. Y entonces acá está la raíz y acá está donde tenemos que buscar la capacidad del perdón, en la experiencia real, profunda, de cuánto Dios nos perdonó. Y vuelvo a lo mismo que decía antes, a lo mejor no son grandes cosas, a lo mejor no son, ojalá, y si fueran, bueno, también es una experiencia que hay que valorar, pero en todo caso se trata de las ofensas, a lo mejor de las cosas cotidianas, a lo mejor de las pequeñas infidelidades,
la, a veces la incapacidad de hacer el bien. No es solamente hacer el mal como uno se aleja de Dios, sino a veces la omisión, la capacidad de hacer el bien que no se explota, que no se usa. Si uno mira bien, probablemente sean muchas cosas al día, como nos puede pasar con las personas con las que convivimos. A lo mejor varias veces al día tenemos que perdonar modos de ser, actitudes, expresiones, cosas que nos pueden molestar, incluso dentro mismo de nuestra familia, esa pequeña comunidad, o de nuestra comunidad parroquial, o de las comunidades en las que uno convive, como sea que nos toque compartir la vida con otras personas. Parece que a esto se refiere Pedro, y esto es lo que el Evangelio hoy nos quiere regalar, la posibilidad de saber perdonar a partir de haber experimentado profundamente el perdón de Dios. Qué poco es lo que tengo que perdonar al lado de cuánto me perdonó Dios, y además teniendo en cuenta la distancia. El que me puede ofender es un par, y yo puedo haber ofendido a Dios. Entonces, a lo mejor este es el camino para pedir. Probablemente primero tengamos que pedir ser conscientes de lo que significa el pecado, de lo que significan nuestras pequeñas infidelidades cotidianas, para entonces tener el corazón más abierto a perdonar a los demás. Pidámosle a Dios que nos regale esto, que nos regale la capacidad de descubrir, no por sumar problemas a nuestra vida, sino al contrario, descubrir cuánto nos podemos haber apartado de Dios, cuánto nos podemos apartar a diario de Dios, para reconocer entonces la grandeza de su amor. Y acá la imagen que me viene es la imagen de una mamá, un papá. Cuántas cosas y cuántas veces perdonan y disimulan y confían una y otra vez en el hijo sin llevar cuentas. Siempre es el amor el que mueve a darle una nueva oportunidad al otro, insisto, a partir de la experiencia de haber tenido muchas oportunidades en la vida. Que el Señor los acompañe en esta tarde, los proteja y los bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.